Mahatma Gandhi, el dirigente más destacado del movimiento de independencia de la India, fue asesinado el 30 de enero de 1948 a los 78 años. Aquel día, poco después de las 5 de la tarde, según algunos testigos, en la Birla House de Nueva Delhi, donde había estado llevando a cabo reuniones de oración multirreligiosas, Gandhi comenzó a caminar hacia el estrado y el militante nacionalista Nathuram Godse salió de la multitud y le disparó a Gandhi 3 balas en el pecho y el estómago. Mohandas Karamchand Gandhi practicó la desobediencia civil no violenta, instauró métodos de lucha social novedosos como la huelga de hambre, rechazó la lucha armada, defendió y promovió la total fidelidad a los dictados de la conciencia y bregó por el retorno a las viejas tradiciones hinduistas. Encarcelado en varias ocasiones, pronto se convirtió en un héroe nacional. A él se le atribuyen frases como ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. Y la verdad es el objetivo y el amor el medio para llegar a ella. No obstante, varios historiadores han criticado la posición de Gandhi en cuanto al surgimiento de los regímenes totalitarios de Hitler y Mussolini, incluyendo su declaración de que los judíos ganarían el amor de Dios al ir voluntariamente hacia sus muertes. El asesinato de Gandhi conmocionó a toda la India y a buena parte del mundo, desencadenando una de las mayores movilizaciones de duelo del siglo XX. Hoy su figura vuelve a ser objeto de disputa. Sectores del supremacismo hindú buscan relativizar su legado y en algunos casos reivindicar a su asesino como un patriota. Pero a pesar de todo, Gandhi sigue siendo un símbolo del pacifismo. Para ADN Noticias, Víctor Núñez. Bueno, pues ahí está, se cumple un aniversario más, se conmemora un año más del asesinato de Mahatma Gandhi. Pablo Ullosa, querido Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Gabriel Díaz. Manuel, ¿cómo Gabriel, te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Sergio Vela. Querido Manuel, ¿cómo estás? Querido Sergio. Sergio, ¿cómo están? Muy buenas Sergio, noches. ¿cómo están? Pablo. Gandhi, ¿qué te dice el hombre, la persona, la causa, el legado? A ver, bueno, la causa de la paz y de la no violencia o la resistencia sin violencia, pues son muy loables y como tal, pues yo creo que el símbolo está muy bien. O sea, no quiero criticar en lo más mínimo estos nobles objetivos de la paz y de la no violencia. El problema es que si investigamos a la persona, y lo han hecho varios historiadores, no uno o dos, pues empezamos a ver pues serias discrepancias entre el Gandhi de carne y hueso y lo que representaba o la imagen pública que muchos se hacían de él. En cuanto a su vida personal, pues no quisiera yo caer en ad hominem, pero, o sea, en ataques personales a él, pero bueno, sus costumbres sexuales o sus perversiones sexuales son toda una son una novela interesantísima, pero hay que acotar algunas cosas ya de su tarea pública. Por ejemplo, en el reportaje se menciona un poco su opinión acerca de líderes como Hitler o Mussolini. De hecho, se reunió con Mussolini y después de haberse reunido con Mussolini le escribe un amigo diciéndole que Mussolini era uno de los grandes hombres de Estado del momento y que le gustaban mucho las políticas de Mussolini, que él creía que Mussolini había hecho mucho por el pueblo italiano y que si bien era verdad que Mussolini actuaba con puño de hierro, eso no estaba mal porque la cultura occidental o la civilización occidental, decía Gandhi, siempre ha sido violenta. Y en cambio, bueno, la civilización no occidental para Gandhi no era violenta, solo Occidente era violento. Gandhi sentía un profundo desprecio por los negros, hay muchísimos testimonios de esos, usaba continuamente la palabra kafir. En Sudáfrica, kafir era una palabra muy, muy despectiva para referirse a la población negra. Él la usaba y llegó incluso a protestar ante las autoridades de Sudáfrica porque estaban permitiendo u orillando a la población negra a vivir en los barrios donde vivía la población hindú. Y él consideraba que eso era una falta de respeto para los hindús, que eran un pueblo súper civilizado. En cambio, los kafir
eran unos salvajes. Por eso ha sido tan cancelado Gandhi en varios países de África y ahora hasta en algunas universidades de Estados Unidos, porque los negros se sienten despreciados por Gandhi. Su racismo, su desprecio y por las mujeres, por su mujer en particular, en fin, y obviamente pues, el desprecio a los homosexuales. Hizo una campaña para borrar de los templos todas las imágenes homoeróticas de templos históricos, antiquísimos, milenarios de la India. La hizo con Nehru, quien acabaría siendo primer ministro, y bueno, ahí le paro porque es una figura controvertida. Ya veo aquí caras de gente que quiere Gabriel, ponerme los Yo, pies como en la decía el tierra. clásico, no vine a alabar a Gandhi, yo vine a conmemorar su asesinato en el 48. Sin duda, fíjate, alguna vez yo pronuncié esta frase ante un querido maestro mío, la siguiente: Gandhi, puedo decir, fue un hombre de su tiempo, ¿no? Sí. Y mi querido maestro Skinner me dijo, muy sorprendido, ¿y quién no lo es? Sí. No, lo digo porque muchas cosas de las que señala Pablo, que están en la leyenda negra de Gandhi, digamos, muchos historiadores dicen que algunas son inventos, ¿no? Que, por ejemplo, la famosa satihara, que eran sus prácticas espirituales, etcétera, lo llevaron al celibato como una opción que él escogió, pero que además el hecho de convivir y de dormir con mujeres desnudas, incluso menores de edad, era una prueba, era someterse a prueba para ver si podía soportar ese celibato. No está cabalmente documentado, según los historiadores, de que ahí hubiera ocurrido una depravación sexual. El caso es que sí dormía con mujeres desnudas. Y una de ellas era su sobrina nieta, y otra nieta. era esposa de un sobrino nieto, Así es. menores de edad. Así es. Y un poco para abonar en este sentido también, con sorpresa, vi que no le interesaba que su mujer a los 63 años fuera analfabeta. Un hombre que presumía tanto de estos dotes, como decía Pablo, ¿no? A los 63 años la mujer empezó a aprender y escribir, y dicen que él se burlaba de la caligrafía, como que, y por eso digo que era un hombre de su tiempo, quizá esas prácticas deleznables. Para él la mujer tenía un lugar muy específico, y asistían al ashram donde él estaba ahí, pues no, usando la rueca para el hilado, como protesta para lo caro que estaban las prendas de vestir. Y llegaba mucha gente y la señora se ponía a cocinar para todos, ¿no? Y a él no le importaba. Incluso en los 3 años que estuvo estudiando en Londres, no se ocupó de, ni mandarle un recado a ella, ¿no? Y después tampoco le interesaba mucho que estuvieran ellos en la India y él en Sudáfrica, ¿no? Como que no tenía esa lesión familiar, pues vamos a decirlo así. Y otros dicen que era por una misoginia, ¿no? Por un abierto desprecio a la convivencia con su propia mujer. Ahora, pero su mujer había sido un matrimonio forzado también. Sí, a o los arreglado, 13 años. no A los forzado. 13 años se casaron, además. Entonces, imagínate qué pasó ahí. A ver, Sergio. Bueno, a ver. Queremos escuchar Yo, todos. gracias, querido. Yo lo que quiero subrayar es que es muy difícil hacer una valoración objetiva de un ser humano cuya vida está marcada por tantísimos contrastes. Efectivamente, como dice Skinner, cada uno es hijo de su tiempo, algunos más que otros quizá, pero lo cierto es que no podemos hacer una crítica sensata contra el matrimonio de Gandhi arreglado, que no forzado, arreglado. Sí, arreglado. Y en minoría de edad, cuando hasta el criterio de mayoría de edad es un criterio reciente y más bien occidental. Por cierto, perdón, solo como un paréntesis, hace nada, las mujeres eran en Irán, por Irán lo menciono, eran mayores de edad a los 6 años. Efectivamente. ¿6 años? Para que las pudieran casar. Para que las pudieran casar. Wow. Perdón, nada más lo menciono como una nota. Sí, eso no significaba legitimidad para tener relaciones, porque tenía que pasarse ya por ser núbil, una doncella. Pero bueno, tampoco me parece del todo insensato que hagamos una visión objetiva, intentemos una visión objetiva sobre el legado de Gandhi. Sí. Es decir, el legado de Gandhi es muy rico, muy sustancioso en términos de estos postulados que básicamente constituyen como una síntesis de un pensamiento variopinto
sostenido lo mismo en un hinduismo tradicional que hasta en jainismo, en distintas formas de entender una larga tradición complejísima de la India, un subcontinente que para el propio Gandhi fue una frustración enorme que Pakistán se separara, era la parte noroccidental de la India, pero como era mayoría musulmana, se separaron. Él pugnaba por un entendimiento con los musulmanes e incluso, o paradoja, fue muerto por un integrista hinduista que no soportaba la idea de tolerancia política de Gandhi. A partir de muchas influencias en el pensamiento de Gandhi, hay que destacar dos en particular que están íntimamente vinculadas entre sí. Una es una convicción de que la verdad es cognoscible y que la virtud se puede alcanzar. Es lo que se conoce como satyagraha. La satyagraha está íntimamente vinculada con la ahimsa, que es la no violencia, es decir, la resistencia no violenta. A mí esto me parece realmente un legado muy significativo. Lo que no me parece defendible, en cambio, es convertir a un líder que tiene un legado tan importante como esto en una especie de ídolo al que hay que adorar acríticamente, porque entonces sí nos encontramos con un cúmulo de contradicciones, muchas de las cuales, sin embargo, obedecen a criterios contemporáneos. Es decir, creo que en cualquier momento, antaño u hogaño, podríamos decir, bueno, él se probaba en su capacidad de resistencia, en su abstinencia, y le preguntó a su mujer qué pensaba de ser abstinente desde los 30 años de edad. No. Bueno, hoy diríamos, le tuvo que haber preguntado. Sí, pero bajo los criterios contemporáneos. Le preguntaba a las jovencitas, muchas de las cuales por admiración, por cierta complacencia con el maestro, dormían con él, primero en colchones separados, después en el mismo colchón y después incluso en desnudez, para probarse él su temple. Bueno, pues evidentemente me parece que es algo que hoy no podríamos aceptar, pero que en aquel momento no se juzgaba con los mismos. ¿A qué voy? No hay que creer en ídolos. No hay que convertir a las figuras que incluso ejercen un liderazgo importante en seres perfectos. Claro. A ver, tenemos un caso coetáneo de un gran adversario de Gandhi. Churchill, a Churchill le caía muy mal Gandhi, le parecía que había un exhibicionismo y un chantaje, un exhibicionismo de su desnudez, de su estado raquítico, y que todo el tema de someterse a ayunos tendientes incluso a poner en riesgo su salud era una suerte de chantaje político. Sin embargo, bueno, Churchill también se equivocó cuando juzgó inicialmente a Mussolini, no se equivocó con respecto a Hitler. Entonces, no podemos decir tampoco que Churchill no se haya equivocado en aspectos de su propia política con respecto al Raj de la India. ¿A qué voy? Me parece que hay que saber distinguir aquello favorable, que queda como un legado, de aquello objetable en términos biográficos. A mí en lo personal el señor no me resulta simpático, porque hay contradicciones que me parece que nunca quedaron resueltas. No. Pero más allá de simpatías o antipatías, creo que el legado, sobre todo en términos de la no violencia, es algo muy importante, la resistencia pacífica. A ver, yo también estoy 100% a favor de la resistencia pacífica. La cosa está en que la resistencia pacífica solo funciona cuando te enfrentas a un imperio ultraliberal como el Imperio Británico. Efectivamente. Porque, pues digo, la resistencia pacífica traten de practicarla hoy en Irán, en Venezuela, en Cuba. Pues digo, nada más añade muertos. Suerte con eso, ¿no? Suerte con eso. No les va a ir nada bien. Quiero nada más comentar una anécdota muy graciosa a propósito de esto de que Churchill pensaba que Gandhi era un hipócrita. Decía uno que fue el líder del Congreso en la India, no recuerdo su nombre, decía a propósito de esto de que Gandhi, que por cierto era un hombre de familia rica, pero siempre quería hacer alarde de pobreza y de humildad, y sí, vivió de una forma muy, muy ascética, eso no cabe duda,
Pero Gandhi insistía, por ejemplo, en viajar en trenes y en la tercera clase del tren. Y eso hacía que toda la gente que estaba del staff de Gandhi tuviera que encontrar y pagar a montones de personas controladas que supieran quiénes eran para que se subieran a los vagones con Gandhi. Y una y otra vez esta exhibición de la pobreza de Gandhi pues tenía muchos problemas, al grado de que este líder del Congreso llegó a decir que al Estado de la India le costaba mucho dinero mantener la pobreza de Gandhi. Sí, de ese tamaño, claro. Bueno, después de lo que dice Pablo, el célebre episodio de cuando va en el tren en Durban, en Sudáfrica, que viene el conductor y dice, a ver, usted no puede estar aquí, se me larga con la carga o la tercera, porque él llevaba un boleto de primera. Y Gandhi se rehúsa. Ahora dicen los que están, los historiadores actuales, que se rehusó porque dijo, a mí no me vas a mandar al vagón de los kafir, ¿no? Me vas a mandar al vagón de los negros, ¿no? Un poco hablando de lo que decía Pablo antes, ¿no? Sin embargo, como dije al comienzo, yo sí vine a alabar, ¿no? Sí. La resistencia pacífica, la no violencia, son cosas que lo han puesto pues como emblema a Gandhi. Y además una cuestión de su ideario político. Él confiaba y esperaba una India unida en sus diferencias. Sergio recordó muy bien cómo es muerto por un hindú, que no toleraba la idea de que la India convivieran del Islam con los indios, ¿no? Entonces, ese sueño que tenía Gandhi, que se ve frustrado, bueno, desde su asesinato, pues determinó que se repartió en tres la India, ¿no? Bengala, Bangladesh, el Pakistán y la India actual. Pero lo que Gandhi quería era una cuestión muy moderna. Un solo Estado donde puedan convivir en un pluralismo las religiones, ¿por qué no? Y además un Estado laico, que eso molestó también mucho a los fanáticos. Sí. ¿no? Es una idea completamente occidental, completamente liberal y súper moderna, que no tiene nada que ver con la tradición hindú, ni con la musulmana. Y nada un poco para callar, ni con la católica, por el caso. O sea, quiero decir, es una tradición es algo muy moderno, la idea de un Estado laico. En Europa occidental costó siglos y siglos de matanzas inenarrables. Llegar a la idea de que pues lo lógico es convivir pacíficamente entre distintos y solo credos. como pues sí, al verso del pacifismo o la vida de pobreza de Gandhi que costaba muy cara al Estado indio. Lo mismo con la resistencia pacífica, pues fueron decenas de miles los que fueron masacrados en actos de resistencia por los británicos, ¿no? Desde la marcha a la sal, por la sal y todas estas cuestiones. Bueno, y ahí está la película de Attenborough que lo pone de una manera muy gráfica y muy brutal, la represión de la que fueron objeto, ¿no? Yo no digo que Gandhi fuera responsable de esto, pero... Así como decenas de miles, pongo en duda la cifra. Hay una matanza muy famosa de cerca de 1.500 personas. Sí, pero es que fueron varios enfrentamientos. Está bien. Ahora, hay dentro de todos estos claroscuros que subrayo que existen siempre en las grandes figuras históricas, algunas... sugerencias de Gandhi que hoy pues nos provocan estupor, si no es que francamente nos resultan ridículas. Exhortaba a que no hubiera ninguna resistencia armada contra Hitler. Sí, claro. Que los nazis deshicieran lo que quisieran porque costaría más detener la violencia mediante violencia. Es decir, llevar los principios a un extremo impráctico, a un extremo que niega la realidad y la necesidad de defensa, que es incluso, como hemos mencionado aquí, una forma legítima de hacer la guerra contemporáneamente, cuando se trata de defenderse, no cuando se trata de atacar. Bueno, me parece que eso ya empieza a plantear cuestionamientos muy severos sobre la operatividad o la viabilidad de la propuesta en términos de política real. Sin embargo, el principio general ético me parece muy defendible, pero hay que saber cómo se enfrenta eso ya lo dijo Pablo, él tuvo la suerte de enfrentar al imperio civilizado británico. Que no estaba dispuesto a asesinar impunemente. Bueno, pues porque había prensa libre, porque había controles al gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, pero lo que dice Sergio a mí me parece súper interesante. Digamos, en la vida real, en la política real, en los conflictos reales, casi nunca eliges el bien, así como lo que queda clarísimo el bien. Casi siempre estamos eligiendo el mal menor. Sí. Y eso es tremendo, porque el mal menor no llama mucho la atención, no es un ideal, así que persigamos el mal menor,
pero en la vida real así es. De hecho, cada vez que se hace la guerra, siempre se hace con la esperanza de que resulte un mal menor. Y muchas de las transacciones que hay entre los seres humanos implican arreglos, que no necesariamente es quedarse con la mejor parte del pastel, es simplemente ceder un mal menor. Una última anécdota ¿todavía tengo tiempo? Sí. Gandhi tenía un desprecio profundo por la medicina occidental. Ah, sí. De hecho, él no quería ni comer proteínas y sus médicos le dijeron, tiene que comer proteína, entonces le dijeron que tenía que tomar por lo menos leche. Y él tomaba leche, pero solo de cabra. Y andaba con su cabrita cuando viajaba, siempre llevaba su cabra porque tenía desconfianza de que le fueran a dar otro tipo de leche. Su esposa le dio neumonía. Los médicos dijeron, hay que inyectarle penicilina. Gandhi dijo, ni de chiste. Eso es medicina occidental. 2 meses después, o poco tiempo después, Gandhi se enferma de malaria, los médicos dicen hay que inyectarle quinina y se dejó inyectar. La mujer sí murió de neumonía, porque nunca Gandhi no permitió que le inyectaran. Nada más lo pongo como provocación. Qué rico. Interesante. Ahí están los claroscuros, los grises, los contrastes. Gracias, querido Sergio. Gracias, Gabriel, Manuel. Pablo, muchas gracias. Buen viernes, buen fin de semana. Acá nos vemos el lunes. Pásala muy bien. Y ahora sí.